Ahora vamos a empezar la clase, ¿ok? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, ok. Vamos, ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Como hoy el laboratorio está en preparación, entonces vamos a tener una clase virtual, ¿ok? Bueno, y de la plataforma pueden bajar este archivo que se llama Laboratorio Completo Realizado, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver todos. Bueno, ahí pueden ver toda mi pantalla, ¿ok? Van a bajar este archivo que está aquí, laboratorio completo realizado en C++, y una vez abierto van a encontrar esto. Pueden hacer doble clic sobre este enlace y se va a abrir este editor y compilador de lenguaje C en línea, ¿ok? Está. Y yo les voy a explicar todos los ejercicios que están en, en esta PDF, y el trabajo va a consistir en que ustedes copien, prueben esto y le quiten una captura de pantalla y vayan colocando en un Word y eso van a entregar. Entonces, en la plataforma, una vez completado todo eso, entonces van a subir en la plataforma a ver como tarea, ¿ok? Entonces, en la fecha de hoy está este archivo y en la tarea de hoy, entonces van a entrar a este compilador, van a quitar una foto y van a ir cargando. Pueden subir en Word o en PDF su trabajo, ¿ok? En eso va a consistir lo que vamos a hacer hoy. Bueno, voy a ir explicando y voy a ir mostrando cómo funciona, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Dice, desarrolla un algoritmo en C++ y aquí están resueltos esos ejercicios. Si no dispone un compilador, entonces vamos a usar este editor y lo que van a hacer es copiar y pegar esto. Entonces, el primer ejercicio es este que está acá. Leer
un número y averiguar lo siguiente. Si el número es mayor a 100 y menor a 150. Entonces vamos a ir buscando rangos que esté entre 100 y 150. Entonces tiene que ser mayor a 100 y menor a 150. Los conectores pinto en color amarillo para que se note. Si el número comprendido está entre el intervalo menos 100 y 100. Si el número es par o impar. Si el número es positivo o negativo. Si el número es múltiplo de 4, es decir, es divisible por sí mismo y por la unidad. Si el número es mayor o igual a 35 y menor o igual a 100. Si el número es mayor a 50 o menor a 60, en todos los casos imprimir si cumple o no esas condiciones. ¿Okay? Y acá hay unos comentarios. Lo que hace este algoritmo es leer un número ingresado por el usuario y luego comprobar si cumple con cada una de las condiciones que están citadas acá. Como mencionas ahí, utilizando la estructura if. Entonces la estructura sí, si no, es la que vamos a usar acá. Si el número cumple con una de las condiciones, se imprime el mensaje en consola indicando que el número cumple con esa condición. Ok. Bueno, entonces marcamos todo esto hasta donde termine el código. ¿Ok? Le damos control C para copiar y control V después para pegar. Acá podemos pegar en el compilador online. Borramos todo esto y pegamos. Y ahí pegamos todo el código. ¿Okay? Bueno, voy a ver si puedo aumentar el tamaño de esto para que se pueda leer mejor. ¿Okay? Bueno. Me avisan si es que se ve bien y se escucha bien, ¿ok? Bueno, entonces entramos de vuelta acá y en online gbd.com barra online-c++-compiler numeral, nosotros escribimos esto. Uno puede ingresar aquí y puede loguearse si quiere y grabar todos sus proyectos. Okay. En este caso solamente yo voy a ejecutar esto. Voy a darle compilar. A ver si está bien. Ingreso número. Vamos a darle 70. ¿Okay? Y a partir de ahí él me tiene que mostrar si cumple o no con esas condiciones. Ingresa el número 70. El número está comprendido entre menos 100 y 100. El número es par. Es positivo. El número no es múltiplo de 4. El número está entre 35 y 100. El número es mayor a 50 y menor a, o el número es mayor a 50 o menor a 60.
En este caso es mayor que 50. ¿Ok? Bueno, la idea es utilizar los conectores, cada uno de los conectores que tenemos ahí. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, es utilizar los conectores tanto AND como OR. ¿Ok? Bueno, leemos el número y para ello colocamos la etiqueta code que diga ingrese un número. ¿Ok? Y colocamos antes la llamada a la librería EOStream para poder trabajar con la consola. Si no colocamos esta librería no vamos a poder usar la consola. No vamos a poder imprimir, ni leer, ni dar error. ¿Ok? Y para no colocar todas las veces std 4.code y std 4.sin, entonces agregamos esta línea que es using namespace std punto y coma, y con eso nos aseguramos de tener de forma corta tanto code como sin. ¿Ok? Bueno, y aquí colocamos la etiqueta code, ingresa un número, entre comillitas, punto y coma. Luego vamos a leer el número con sin. Acuérdense siempre que para code la flecha está apuntando hacia code porque code es salida. ¿Ok? Y sin es entrada. Entonces, sin la flecha está apuntando hacia la variable porque en la variable es lo que se va a cargar, lo que se introduce en el teclado. Entonces, con sin, ustedes introducen un valor del teclado y se guarda el número. Entonces, nos muestra básicamente entonces el mensaje que diga ingresa un número y se queda titilando el cursor para que nosotros introduzcamos ese número, le damos enter y luego se desencadena esto que está acá abajo. Todas esas impresiones de acuerdo al rango que nosotros estamos colocando. Lo primero que comprobamos es si el número está entre 100 y 150. Y fíjense el conector que está acá. Doble ampersand es AND. Estos nuevos compiladores también nos permiten agregar el AND de esta forma. No sé si en este compilador, voy a probar. El número está entre 100 y 150. Debería aparecer. Voy a darle el número mayor para probar. 130 y darle. 130. Ese es un número que debería estar entre 100 y 150. Ingreso el número 130, el número está entre 100 y 150. Fíjense el conector I, que es AND, lo pueden colocar con la palabra AND, que es la nueva forma como pueden trabajarlo en el lenguaje C++, o bien colocarlo de forma tradicional con doble ampersand. Ok, entonces esto es AND, que se cumpla esta condición, que se cumpla esta primera condición, que un número sea mayor a 100, porque acá está el denunciado. Si el número está entre 100 y 150, es mayor a 100 y número y el número está entre 150. ¿Okay? Si quieren hacerlo más preciso, le pueden colocar es igual aquí. ¿Okay? Y es igual aquí. Mayor o igual. Bueno,
La primera pregunta dice si el número es mayor a 100 y menor a 150. Entonces, no incluye a 100 y aquí tiene que ser menor a 150. Entonces, no incluye a 100 y no incluye a 150. Entonces, por eso nos lleva a es igual, ¿ok? Porque no incluye a 100 y no incluye a 150, ¿ok? Bueno, entonces, este es AND y como les dije, pueden escribirlo de esta forma o de esta forma, no hay problema. ¿Ok? La otra pregunta es, el número está entre 100 y 150, ya cumple esto. Si el número, if número es mayor o igual a 100 y el número es menor o igual a 100, es decir que está entre menos 100 y más 100. ¿Ok? Entonces cumple esa condición y si cumple, entonces imprimimos. El número está entre menos 100 y 100. Y en cada línea que tenemos se le agrega un enter para que vaya bajando de esta forma. Enter, enter, enter. Para que se pueda anotar todas las opciones que tiene y los rangos que tiene. Entonces se le agrega enter para que tenga una nueva línea. Entonces ahí se puede ver cómo a cada línea tiene un enter para reconocer. Bueno, entonces la segunda condición es también AND, que esté en el rango entre menor a 100 y mayor a 150. Aquí también pueden pasar por AND. Bueno, si cumple esa condición, entonces imprime. Si cumple esa condición, entonces imprime. El número está entre 100 y 150 y termina con una tecla enter o una línea abajo. ¿Okay? Bueno. Bueno, entonces la otra parte de la comprobación, si el número está entre menos 100 y 100. Y 100. ¿Okay? Si número es mayor a 100, entonces número es menor a 150, entonces eso está en el rango y por lo tanto imprime el número está entre 100 y 150. Si el otro rango es menos 100 hasta 100, si cumple esa condición, entonces se imprime que está en ese rango, ¿okay? De menos 100 a 100. ¿Okay? La comprobación para un número par, para tener un número par, básicamente es el módulo dividido 2. ¿Okay? Entonces, ese 70 que introducimos en pantalla hay que dividir entre 2. Entonces, 70 dividido 2 y se verifica su módulo. Es decir, que si tiene residuo o no. Si tiene residuo 0, es un número par. Si tiene residuo 0, esa división es un número par. Ok. Entonces comprobamos si el número es par o impar. Si, if, entre paréntesis, colocamos el número, su módulo 2 es igual a 0. Entonces lo que estamos comparando acá es si el valor de ese módulo es 0, entonces
Evidentemente el número es par. Entonces ponemos entre llaves code, el número es par y un enter aquí. Por el caso siguiente, que si el número fuera 71, por ejemplo, entonces caería dentro de este grupo. Code, el número es impar, porque está negando todo lo que hace la parte de par, y entonces de forma negativa se genera el número impar. Es decir, cualquier número que con el módulo se le aplique el 2 y no sea igual a 0, entonces el número es impar. ¿Okay? Pueden jugar con esta parte. Si el número no es igual a 0, entonces el número es impar. Y por el caso contrario, entonces el número es par. Okay. Solo estamos gobernando el valor de el módulo. Si el módulo tiene algún residuo, entonces es impar. Y si no tiene residuos, es par. Entonces hacemos eso simplemente verificando el estado de si es o par o impar. Entonces, dependiendo de qué números tenga, entonces voy a aplicar eso. ¿Okay? Bueno, entonces, ven acá como estos if primeros no tienen else, o sea, no tienen el signo. Este es el primero que vemos que tiene el signo. If, condición, y entre llaves, las acciones que hay que llevar a cabo. Else, entre llaves, y estas acciones que hay que llevar a cabo. Eso es lo que viene para realizarse con el if. ¿Okay? Y luego preguntamos si el módulo no, no es igual a 0, entonces es el número impar. ¿Okay? Continuamos entonces. Ahora vamos a ver si el número es múltiplo de 4. ¿Okay? Para averiguar si el múltiplo es de 4, lo que tenemos que hacer es dividir entre 4 ese número y ver si su resto es 0. Si su resto es 0, entonces es el múltiplo de 4. Entonces, ese número que leímos aplicando el mod o el módulo de 4, y si es igual a 0, entonces el múltiplo es de 4. En este caso, evidentemente, no va a ser, porque es el número, pero nuestro número de prueba es 70. ¿Okay? Bueno, y acá tienen un else. Si cumple esta condición, es múltiplo de 4. Y si no cumple esa condición, no es múltiplo de 4. ¿Okay? No hace falta que volvamos a definir en un programa diferente para averiguar solo eso. Entonces aquí estamos aplicando, por un lado, el if, que es una condición positiva, y una condición negativa que también probamos, ¿okay? que se usa para otras cosas. Bueno, entonces aquí vemos la parte positiva de nuestro if, y aquí vemos la parte negativa. ¿Okay? Entonces, o bien el número de múltiplos es de 4, y en el peor, y el número que no es multiplicado por 4, entonces muestra ese valor también. ¿Okay? Entonces vamos a comprobar también después si el rango está entre 35 y 100, y ahí vamos a emitir un mensaje donde básicamente dice número está entre si el número es mayor o es menor a 60. ¿Okay? Entonces, y aquí vamos a usar O. Voy a irme en la presentación.
Fíjense que este es I, O, O. Ese es el conector que ven ahí, I. Ok. Bueno, lo que le dijo también más o menos en este algoritmo básicamente es que además de colocar en leyendas en la pantalla, básicamente permite ingresar un número y verifique si está en un rango o no, o si es par o no. ¿Okay? Entonces ahí va a haber una deducción si el número es par o impar. ¿Okay? Si el número es múltiplo de 4, entonces debe dividirse por sí mismo o por la unidad. Esa es una definición bastante conocida. ¿Okay? Si el número es mayor o igual a 35, entonces vamos a esperar un poquitito más. Si el número es mayor a 30 o menor a 60, entonces que se realicen esos algoritmos. En todos los casos que son independientes, se pueden imprimir si cumple cada una de esas condiciones. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver el conector O ahora. Para hacer O, con cualquiera de los que necesitemos O, el número está entre 35 y 60, entonces comprobamos si el número es mayor a 50 o menor a 60. Entonces, esta comparación se hace de esta forma. Se abre, o sea, primero se escribe if, luego se abre paréntesis, ahí preguntamos si ese número que estamos trabajando es menor a 50 o, o cumple esta condición o cumple la otra, o puede cumplir ambas, o el número es menor a 60. ¿Ok? Entonces, para aplicar O, colocamos dos símbolos pipe, como ven ahí. Bueno, para utilizar el O, entonces, aplicamos con estos dos caracteres que significan pipe. Voy a escribir acá. Pipe. Pipe. Cada uno de estos son estos. La misma cosa este. Comprobamos el número es mayor o menor a 60, entonces número es mayor o menor a 60, está todo bien. Pero el conector es O. También podemos reemplazar por su homólogo OR. Bueno, entonces pueden usar en vez del pipe la palabra OR. Voy a ejecutar para ver si funciona igual. Voy a poner en 125 y ahí tienen el resultado. ¿Okay? Bueno, eso es lo que hace el primer ejercicio. ¿Okay?
ese material lo tienen aquí dentro de la plataforma para poder bajar, ¿ok? Prueben esto. Voy a dar 140. 160 voy a escribir, o 150. Y el resultado que me muestra es esto que está acá. Ingreso el número de 150, el número es impar, el número es positivo, el número no es múltiplo de 4, bueno, y ahí tienen, el número no es múltiplo de 4. Bueno, entonces, con eso estamos probando el primer ejercicio. Ahora nos vamos al siguiente, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos lograr con este primer ejercicio? Es utilizar estos conectores que están acá marcados y o y este otro que puede ser su homólogo como AND o como OR. Este es O lógico, entonces es OR, y este es ilógico, entonces es AND. Y dos símbolos ampersand, como está marcado ya en color amarillo, entonces corresponde a AND. Y dos símbolos que también están pintados en amarillo, bueno. Y lo más importante es que si quieren hacer AND, lo van a hacer de esta forma, y si quieren hacer OR, de esta forma, ¿ok? Bueno, eso es lo que vimos en este ejercicio, AND y OR. Continuando con el laboratorio, entonces nos vamos al comentario que está acá abajo. Dar cuenta que al utilizar el int main debe retornar un valor entero, ¿ok? Que es el retorno 0, ¿ok? Que está acá, ¿ok? Retorno 0. Si fuera void main, entonces en vez de ponerle int main, puede ser void main, siempre y cuando soporte ese compilador, entonces no hay problema, ¿ok? Entonces no requiere la palabra return, ¿ok? Voy a probar con este compilador que tenemos aquí. De hecho, voy a cortar el código solamente para que se vea unas líneas. Leer un número entonces y imprimir esos números, ¿ok?
Borramos todo eso. Va a salir un mensaje code. Esta es nuestra primera clase en C. Ok. Bueno. Y esto funcionaría así sin problema. ¿Ok? Entonces va a salir este mensaje que está aquí debajo. ¿Ok? Hola, esta es nuestra primera clase en C. Y tienen que agregar un numerito para que termine. ¿Ok? Bueno, eso viene a ser estas partes que están acá. Bueno, según el ejemplo, dice que yo puedo reemplazar por la palabra void, en minúscula, void, y entonces le quito return. Y probamos. Hay un error acá en void, ¿okay? No se puede usar void. Este compilador sí o sí necesita el ANSI C. ¿Okay? Entonces por eso tenemos que ponerle de esta forma. Bueno, y tenemos entonces el primer ejercicio terminado. El segundo ejercicio vamos a ir viendo ahora. El segundo ejercicio dice, leer un número, que es un vector que está ahí, ¿okay? Leer un vector de 10 componentes que contiene las notas de los alumnos de matemáticas. Los puntajes van desde 0 hasta 100. Respectivamente, debe encontrar la nota que tiene mayor puntaje y la nota que tiene menor puntaje. También debe contar los alumnos que tuvieran notas menores o igual a 50. Los que tuvieron mayores a 50. ¿Okay? Entonces, el 50 sería el tope. ¿Okay? Y las notas van desde 0 hasta 100. ¿Okay? Entonces, en lo que hace este código va a leer las notas de 10 alumnos de matemáticas, guardándolas en un vector. Luego va a buscar el máximo y el mínimo, aplicando código para hallar el menor valor como el mayor valor que se encuentra en la nota mayor o menor de puntaje respectivamente. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Okay? Y aquí tenemos el ejemplo. Voy a copiar, voy a pegar y vamos a ir viendo.
Me llevo al compilador de vuelta y voy a probar. Entonces vamos a ir resolviendo esto, ¿ok? Bueno, y acá lo que me falta es cerrar la llave. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ok. Bueno, ahora me voy de vuelta y voy a ver si puedo terminar el ejercicio. Esto es lo que me faltó copiar. En la línea 5 tengo errores.
Voy a compilar a ver si no tiene error. Esto viene de error porque yo copié directamente el texto. Entonces me va mostrando en qué parte están los errores. En la línea 5 hay error. Bueno, para definir un vector se define de esta forma. Voy a borrar esta línea y voy a crear de vuelta todo esto. Entonces, esperemos que ahí no me dé error. Por lo menos en esa línea. Bueno, para definir un vector, defino el tipo de datos que es int, en este caso. Después defino el nombre del vector, que se llama notas. Y acá pongo la cantidad de elementos que tiene, que en este caso es 10 elementos. Son 10 notas de ahí está el error. Acá falta abrir este, ¿ok? Ahí se pueden dar cuenta cómo a veces el compilador no es tan de muy buena ayuda, ¿ok? Bueno, entonces definimos notas de 10 componentes, ¿ok? Luego vamos a definir para los puntajes max puntaje y min puntaje, ¿ok? Que les muestro después el algoritmo de eso.
Bueno, dice, ingrese las notas del 1 de los alumnos 1, ingrese la nota de los alumnos 2, ingrese la nota de los alumnos 3, así sucesivamente. Hasta que podamos ingresar todas las notas de los alumnos hasta 10, ¿ok? Y luego vamos a introducir la nota de los alumnos y nos va a dar el resultado, ¿ok? Eso es lo que tiene que hacer el algoritmo. Para ello vamos a crear un vector y el vector se crea de esta forma. Después vamos a ver otras clases más sobre vectores. En este caso es la primera vez que vamos a ver. Y se define el nombre del vector con sus elementos, ¿okay? En este caso 10. Max puntaje va a ser para averiguar el máximo de los puntajes y min puntaje va a ser para averiguar el mínimo de los puntajes. Luego tenemos también dos variables que son notas que son mayores a 50 y mayores a 50, menores y mayores a 50, que son dos contadores, ¿okay? Luego vamos a leer esto, solo que aquí le falta la llave. Entonces ingreso la nota del alumno y aquí se coloca la etiqueta y aquí se coloca la entrada que vamos a tener. Okay. Entonces vamos a cargar 10 notas de alumnos en un ciclo desde que va desde i igual a 0 hasta 9. ¿Okay? De 0 hasta 9 porque acuérdense que los vectores en lenguaje C empiezan en la posición 0. Voy a insistir de vuelta a esto cuando nos vayamos a clase presencial. Mientras tanto estamos en clase virtual y va a ser un poco difícil que tengan eso en mente, pero cuando estemos en clase presencial voy a insistir mucho otra vez sobre esto. ¿Okay? Okay. Entonces, ahí tienen. Entonces, los vectores van desde la posición 0 y si tiene evidentemente 10 elementos, va a ir desde 0 hasta 9. ¿Okay? Y acá dice, ingrese la nota del alumno. Y es nuestro contador que va a ir desde 0 hasta 9 y le sumo más 1 para que digan nota 1, nota 2, nota 3. O si no, sería contar desde 0. Entonces, para que en la etiqueta aparezca, ingresa la nota del primer alumno, del segundo alumno, hasta 10. Pero internamente, entonces, en notas de i, se va a cargar desde la posición 0 hasta la 9. Y esto va a ir desde 0 hasta que sea, o mientras sea menor a 10, va a ir hasta el 9. ¿Okay? Y este es nuestro contador que va a incrementar una unidad cada vez que se va repitiendo. ¿Okay? Entonces, va a ingresar la nota del alumno, vamos a leer esa nota y vamos a cargar en el vector de notas de i. Eso es lo que es ahí. Voy a conectar con el WhatsApp, a ver si está ahí, para pasarles a ustedes. Como evidentemente hice muchos cambios, a ver. Como hice muchos cambios, entonces voy a copiar ahí el código para que tengan. ¿Okay? Pero voy a ir revisando primero si está todo correcto. ¿Okay? Bueno, hasta acá está ya arreglado. Entonces, ahí leer las notas. ¿Okay? Y acá se la pregunta para verificar si es máximo o mínimo. Si notas de i, que es lo que está en el vector, es mayor al puntaje, entonces la nota que tenemos ahora es mayor al puntaje guardado y ese puntaje guardado es 0, que está definido acá como 0. Max puntaje igual a 0. ¿Okay? Bueno, y cualquier número que ustedes lean probablemente sea mayor a 0. Entonces va a entrar en esta condición. Si la nota que yo leí ahora
es mayor que el puntaje, entonces mi nuevo puntaje, que se llama más puntaje, va a ser el vector de la nota que estoy leyendo en ese recorrido. ¿Okay? En ese recorrido. Entonces, como estoy recorriendo dentro del ciclo for, estos que están aquí, hasta aquí, tiene que estar todavía dentro de este ciclo. ¿Okay? Entonces, todo este y estas preguntas que están aquí tienen que estar guardados dentro de este mismo recorrido. Entonces, lo que voy a hacer, control C, copiar, borro y pego aquí. ¿Okay? Entonces, dentro de nuestro recorrido, a cada nota que estoy leyendo, aquí, entonces ya voy a preguntar si es una nota mayor o menor. Entonces, acá me actualiza el máximo y el mínimo con este algoritmo que está acá. Si lo que hay en nota es mayor al puntaje que tengo actualmente como máximo guardado, si ocurre esa condición, entonces el máximo puntaje va a ser lo que está en el vector de I. La misma cosa con el puntaje mínimo. El puntaje mínimo se coloca un valor grande, en este caso un valor 9999. Puede tener más números 9 ahí, un valor grande. Entonces cualquier valor mínimo que entre va a cambiar el puntaje mínimo. Si notas de I es menor que el puntaje guardado, que es 9999, entonces ahora mi nuevo mínimo va a ser el que tengo en notas de I. Entonces pueden ir cambiando los números dentro del vector y después vamos al salir fuera del ciclo, que está acá, vamos a tener en max puntaje el mayor valor que introdujimos de las notas y en min puntaje el mínimo valor de los puntajes. ¿Okay? Y también nos pide contar las notas que son menores a 50 y mayores a 50. ¿Okay? Y eso se hace acá. Si nota de I, que es el que está guardado en ese vector, es menor a 50, entonces sumamos número de notas en número de notas menores a 50 más 1. Para eso, tiene que estar inicializado los contadores en 0. Número de notas menores 0 y número de notas mayores 0. De tal forma que podamos incrementar cada vez que se cumpla esta condición. Y por el else, entonces se cumple esta condición. Los números pueden ser menores o iguales a 50 o mayores a 50. ¿Okay? Entonces, están entre ese rango, menores o iguales a 50 si cumple esa condición, y por el si no, entonces va a cumplir esta condición diferente. Y en ambos casos vamos a incrementar el contador. Luego vamos a salir fuera del ciclo, es decir, que hasta que termine de leerse las 10 notas. Entonces, una vez que termine de leerse las 10 notas y se calcule esos valores que estábamos viendo, entonces vamos a imprimir la nota que tiene mayor puntaje. Y aquí le damos Enter para que salga uno debajo de otro. La nota que tiene menor puntaje, el número de alumnos con notas menores a 50 y el número mayores con notas mayores a 50. ¿Okay? Y ahí termina nuestro algoritmo. ¿Okay? Bueno, y ahora probamos si está bien. ¿Okay? Como me parece que está bien, entonces voy a agarrar y voy a copiar y les paso. Si hay alguien que no está en la plataforma, entonces favor ingresar en el WhatsApp que estamos ahí. Ahí les copio entonces el código para que tengan. O también les copio aquí en la plataforma para que puedan copiar. Si me voy a la plataforma, también les copio aquí.
Si hay alguien que todavía no entró en la plataforma del WhatsApp, entonces los otros compañeros le van a pasar después el código a sus compañeros copiando y pegando. Entonces la idea es acá encontrar las notas mayores y menores. Voy a ejecutar esto que está acá. 10 notas tengo que ingresar. Vamos a poner que el primer alumno tenga 100 puntos. El segundo alumno tenga 80. El tercero tenga 70. El cuarto tenga 100. El quinto tenga 40. El sexto tenga 20. El séptimo tenga 90. El octavo tenga 5. El noveno tenga 1. Y el décimo tenga 95. Ok. Bueno. La nota con mayor puntaje es 100. Súper bien. Y la nota con menor puntaje es 1. ¿Se pueden dar cuenta ahí en la lista? Bueno. Mayor 100 y menor 1. Estos son los números que cargamos. 100, 80, 70, 100, 40, 20, 90, 5, 1 que es el menor y 95. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos los que tienen mayor y menor puntaje. ¿Okay? Y el número de los que son menores o iguales a 50 son 4. Y los números de alumnos que son mayores a 50 son 6. Entonces, 6 más 4 son 10 alumnos. ¿Okay? Y pueden contar, 100 es un número, 95 es 2, 95 es 2, 90 es 3, 100 es 4, 70 es 5. No sé si conté bien. 1, 2, 3, 4, 5 números. 5 y este 6. 6 números son mayores a 50. ¿Okay? Y el resto, evidentemente, es lo que queda, entonces 4. ¿Okay? Bueno, ahí nos muestra y les pasé ahí en el WhatsApp para que tengan, o aquí también para que tengan esto. ¿Okay? Bueno. No sé hasta qué ejercicio podamos llegar porque ya son los 8. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es llegar hasta donde llegamos y después seguimos viendo en la próxima clase. Pero lo que sí le voy a pedir es que si quieren ir probando esta lista que está acá de los ejercicios, lo pueden hacer. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hallar el número y su factorial. ¿Okay? Y esto voy a hacer directamente a mano para hacerlo mucho más rápido. ¿Okay? Un número factorial, voy a entrar aquí y voy a dejar el bloque principal. Un número factorial se logra de esta forma. Por ejemplo, el factorial de 5 el factorial de 5 es 120. ¿Cómo se hace eso? Se hace de esta forma. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Es descomponiendo todos sus contadores y haciendo una multiplicación por eso. Se puede hacer de izquierda a derecha o se puede hacer de derecha a izquierda. Así que también puede ser 5 por 4 por 3
por 2 por 1. ¿Okay? De estas dos formas se puede lograr. Bueno, y voy a empezar a hacer eso. Voy a achicar esto para tener mayor espacio para poder ver. El código resultante yo les copio en la plataforma, o sea, les copio en el WhatsApp para que tengan. ¿Okay? Voy a definir una variable que se va a llamar factorial. Y nt factorial igual a 1. ¿Está? Después voy a hacer mi recorrido del ciclo for i igual a 1 punto y coma. Mientras i sea menor que el número, entonces voy a recorrer, ya que voy a hacer i más más. Y más más. ¿Okay? Y aquí lo que voy a hacer dentro de ese ciclo for es hacer factorial es igual a factorial por se dan cuenta que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, por mi incremento sería, ¿ok? Por mi incremento. Y mi incremento es la variable i. Y al terminar, voy a imprimir un code. Y mi número voy a declarar mientras tanto así. Bueno, voy a recorrer el ciclo desde 1 hasta que ese número alcance 5. Entonces va a ir de 1, 2, 3, 4, 5. Mientras el número sea menor o igual al número que tengo acá, que es 5. Voy a incrementar el contador en 1. Entonces factorial es factorial por 1. Entonces factorial es 1, 1 por 1, 1. Voy a ir aquí. Ok. Y luego incremento el contador en 2. Y va a ser 1 por 2. Ok. Después es lo que hay en factorial. Con ese incremento es este 3. Es lo que hay acá, que es 2 por este 3. Y luego va a incrementar, va a multiplicar por 4 y por 5. El resultado ya saben que es 120. Y voy a ejecutar esto para ver si funciona. Por ahí tengo un error. Voy a fijarme en dónde. Y was not declared in this code. Entonces, puedo poner aquí ese para colocarlo ahí para que recorra. ¿Okay? El factorial es 120, ¿ok? Entonces, al saber el factorial que es número que es 120, entonces voy a poner mi número 0 aquí y voy a poner acá con este code para colocar el número que ustedes quieran colocar en pantalla. Entonces, code, ingrese un número, ¿ok? Ingresan el número y lo van a cargar en número.
y acá le dan sin, ay, me equivoqué, ingresa un número y con sin vamos a colocar en número lo que estamos leyendo. Bueno, ahí creo que debería estar. Ingreso número 5, enter, y su factorial es 120. Hasta ahí todo espectacular, ¿ok? Este código ya les puedo pasar y voy a decirle que es la versión 1. Versión 1, ¿ok? Y ya les paso para que tengan. Ahí les copio también el código. Y voy a hacer la versión 2 de este código, ¿ok? En la versión de 2 de este código voy a convertir a una subrutina, ¿ok? Que es la primera vez que les voy a mostrar eso. En cualquier cosa que van a hacer de forma más ordenada, lo pueden convertir en subrutina, ¿ok? Por defecto lo podemos colocar acá arriba o acá abajo. En el caso de Arduino, por ejemplo, lo coloca aquí abajo, ¿ok? Nosotros vamos a definir una subrutina que se va a llamar factorial, ¿ok? Y voy a ir cambiando el código. Voy a mover parte de este código en una porción de cálculo que es una subrutina. Entonces, así como el bloque main, este bloque que está acá, es una función, entonces aquí voy a crear una función voy a definir y colocar el código de la función. En este caso nuestra función se va a llamar, va a devolver un valor que es int y se va a llamar factorial. Así se va a llamar nuestra función. Y va a recibir por parámetro, va a recibir un parámetro que es de tipo entero y que va a recibir ese número que nosotros le vamos a pasar. Así pelado, este ya debería funcionar. ¿Okay? Factorial, pasamos el número y acá vamos a hacer el cálculo. ¿Verdad? Vamos a hacer el cálculo del factorial. Y vamos a llevar esta parte que está creada aquí. Esta parte que está aquí, vamos a copiar. Y vamos a borrar de acá. O sea, lo que voy a hacer es copiar la parte más importante, que es el for que está acá. Y el cálculo que está acá. Borro esto. Y lo voy a colocar aquí. Bueno. Acá tengo un pequeño problema, que es el nombre factorial y nuestra variable se llama factorial. ¿Okay? Entonces voy a reemplazar esa variable. Aquí voy a crear una variable que va a ser local, que le voy a llamar el factor, que tiene el valor 1. Estoy haciendo el mismo algoritmo. ¿Okay? Ingresa el número, factor es 1, y este va desde 1 hasta ese número. Y el factor es el que se va a incrementar. Factor, el factor por el cálculo. Cuando termine de ejecutarse el ciclo for, que es el que está aquí, entonces en factor vamos a tener el cálculo resultante. ¿Okay? Y como tenemos que el tipo de datos es entero, entonces aquí tiene que retornar un valor. Factor que tiene que retornar el factor. Es decir, que cuando creemos la palabra factorial, dentro de nuestra subrutina, él va a devolver esto como va a devolver un valor que es de tipo entero.
y es nuestro cálculo lo que va a devolver. ¿Ok? Entonces aquí, si yo puedo levantar este aquí, en esa línea lo que se va a ejecutar es n veces, que en este caso va a ser 5 veces, si es que el número es 5. 5 veces va a ser factor por factor por i, ¿ok? Y va a retornar ese valor. Ahí está esa parte, ¿ok? Voy a bajar esto. Bueno, ahí ya tengo mi factor entonces. Si quieren poner esto de forma más entendible, lo pueden colocar aquí para saber que la parte que se repite es esto. Porque si no, si yo les pongo esto pegado acá, van a querer pensar que todo esto está dentro del ciclo for. Pero sin embargo, solamente esto está dentro del ciclo for. Y esto ya está fuera. ¿Okay? Bueno, ahí entonces ya está esto. Y quito esto que está aquí. Y aquí ya tengo mi cálculo de factorial. Entonces aquí borro este porque ya no necesito. Acá defino mi variable número, ingreso ese número, y acá factorial es, acá ya no es una variable, sino es una función. ¿Okay? Entonces aquí va a hacer el cálculo de factorial y le va a pasar ese número que leemos. Voy a quitar acá para que se vea ahí. Ese es el arreglo que le estamos haciendo. Y ahí pueden ver que nuestro código es mucho más ordenado. ¿Okay? Entonces, algún tipo de cálculo que necesitan hacer, lo van a hacer evidentemente dentro de alguna de sus rutinas. Y dentro del código principal simplemente van a llamar a esas rutinas que se llama factorial. ¿Okay? Entonces, leemos, siempre empieza la ejecución en el bloque principal. Empieza aquí, coloca como define el número y coloca 0. Luego vamos a leer por teclado el número. Vamos a suponer que leemos 5. Luego imprime factorial en es y llama a factorial y hace el cálculo. Factorial de 5, acá le pasa el número 5. Va acá, coloca el 5 acá. Factores 1, va desde 1 hasta 5 y 5 veces, a ver, 5 veces va a ser 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Eso es lo que va a hacer aquí. Va a ir multiplicando esos números y al terminar el ciclo for nos va a devolver 120 y vamos a enviar eso al programa principal. Return factor y hace que se retorne ese valor acá y ese valor que se va a imprimir es 120. Eso es lo que está haciendo ahí mismo, ¿ok? Bueno, y ahora probamos esto de vuelta. Creo que está todo bien. Entonces copio, control C y voy a ejecutar esto. Número no fue declarado en esta porción de definición. Dice, a ver, ¿dónde está eso? Acá está definido número, pero y en este número es 0, ingrese sin número factorial, acá está el número. Acuérdense que el lenguaje C es case sensitivo y hace una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Este no es igual a este otro que está. Entonces tiene que ser así.
Ven qué fácil es equivocarse en el lenguaje C con un derivado de ello, porque siempre, a veces, eh, voy a ingresar el 5, que es lo que estaba probando, y el factorial es 120. Se puede probar con otros números. Evidentemente no pueden probar con números muy grandes, porque se va a desbordar el número. En este caso ya ocurre un desbordamiento y tenemos que cambiar nuestro tipo de datos de entero a otro tipo de datos. Pero por ejemplo pueden probar 11. ¿Ok? Entonces, siempre depende del tipo de datos con el que estamos trabajando. ¿Ok? Ahora les copio este código y les paso de vuelta. Esta es la versión 2. Bueno, y ahora les voy a hacer la versión 3 de eso. ¿Ok? Esta es la versión 3. No voy a hacer ningún cambio, pero les quiero mostrar algo bastante notable. Cuando yo defino y coloco este código en la función, esta definición la voy a llevar acá abajo, control C. Voy a borrar y voy a colocarla aquí debajo. Entonces primero puse el bloque main y luego puse la definición de mi factorial. ¿Está bien ahí? Ahora vamos a compilar esto. Y me va a dar un error. El error dice factorial was not declared in this scope. Eso pasa porque, y ahora vamos a la explicación. Todas las definiciones de lo más importante que tenemos dentro de este lenguaje están en la parte superior, es decir, que aquí donde están las librerías, donde se le coloca el incluir las librerías, es la parte principal del lenguaje C o lenguaje C++. ¿Ok? Bueno, están las definiciones principales. Bueno, ¿y cómo funciona el compilador del lenguaje C? El compilador del lenguaje C funciona de arriba para abajo. Entonces, en una configuración de top a down, de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces, primero lo que busca es las definiciones del IOStream, luego empieza a buscar las definiciones de estas funciones y entra en el bloque main. Entra en el bloque main, busca la función de factorial y no encuentra acá arriba. Entonces nos sale este mensaje que no fue encontrado o no fue declarado. ¿Okay? Bueno, una forma de solucionar esto. Si ustedes trabajan con Arduino, básicamente las definiciones están acá abajo. Pero se puede colocar acá arriba. Pero en el lenguaje C estándar lo tienen que definir de esta forma. Aquí se define una función de prototipo, se llama. Prototipo. La función del prototipo es la cabecera de este que está acá. Entonces copiamos esta cabecera
le ponemos punto y coma. Entonces, el compilador va a agarrar y va a decir, acá hay una definición de una función, probablemente esté dentro del mismo código o esté abajo, o esté en una librería, entonces va a buscar en otras porciones del código. Acuérdense que el compilador va de arriba para abajo, entonces va a encontrar esta definición de prototipo y esto debería funcionar ahí. ¿Okay? ¿Ven cómo funciona? Le doy 5 y me debe dar 120. Entonces, tienen dos opciones. Colocar el código de las funciones con prototipo y colocarlos antes y su definición se puede ir en cualquier lugar. Pero siempre, si lo colocan acá abajo, van a colocar su prototipo, que es esta. Y si no, pueden evidentemente, como en el ejemplo 2, pueden tener todo este código acá arriba. ¿Okay? Ya depende de ustedes como programador, cómo quieran hacerlo. ¿Okay? Solo les estoy mostrando cómo se define el prototipo. Dentro de la definición de prototipo, incluso no hace falta que ustedes le pasen cómo se llama eh, la variable que se va a pasar como parámetro. Incluso así debería funcionar. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, incluso así funciona. ¿Ok? Pero evidentemente es así. Lo que pasa es que de repente van a encontrar otros programadores que solamente su función de prototipo lo va a definir así. ¿Ok? Pero ustedes, por simplicidad y para saber qué tipo de datos viene, entonces le agregan acá el nombre. ¿Ok? Y ahí esta es la tercera versión entonces de cómo se hace un factorial. Acá están las explicaciones de cómo se hace con el tema de prototipo. ¿Okay? Ahí tienen todas las explicaciones de eso. ¿Okay? Bueno, ok. Y por último, ya que se nos está por acabar el tiempo, ¿okay? Entonces voy a hacer unas definiciones de vectores, ¿okay? Para empezar con eso. ¿Cómo se define un vector en lenguaje C? ¿Okay? Entonces voy a quitar todo esto de vuelta. Un vector en lenguaje C se define pasando un tipo de datos. Voy a cambiar el tipo de datos. Se pasa el tipo de datos, se pasa el nombre de cómo quieran que se llame. En este caso voy a pasar temperatura. Ok. Temperaturas. ¿Cuántos elementos va a tener? Voy a suponer que tenga 10. Voy a cortar 4 elementos. Va a tener 4 elementos. 4 elementos va a tener y va a tener 4 elementos de temperatura. Si ustedes quieren precargar eso, lo van a precargar de esta forma. Si colocan 0 aquí, evidentemente ahí van a estar llenando de ceros
los 4 elementos que tiene nuestro vector. ¿Ok? Ese no es el objetivo. Acá voy a cargar los valores de las temperaturas. El primer día, vamos a suponer que tuvo 35.1 grados. El segundo día, 38.7 grados. El tercer día, 29.9 grados. Y el cuarto día, 41 grados. Okay. Ahí recargué mi vector. Entonces aquí lo que hago, definir y recargar el vector. Ya lo tengo de esta forma precargado. Después puedo sumar esto. Voy a sumar eso. Entonces acá voy a hacer un cálculo. Ok. Y voy a usar un for. int y para mi contador que va desde 0 porque todos los vectores en lenguaje C empiezan en 0 y menor a 4. Punto y coma. Esto siempre es así. Si la cantidad de elementos es 4, entonces esto es i menor que 4. Y acá ponen i más más. Bueno, ahí puedo abrir esa llave. Y como lo que voy a hacer es suma, entonces voy a definir int. Bueno, voy a poner float. ¿Por qué? Porque evidentemente son números con coma. Entonces suma va a ser igual a 0.0. Punto y coma. Suma es igual a lo que es suma más mi valor de ese vector de temperatura con su contador. ¿Ok? Entonces, suma es lo que hay en suma más su temperatura. ¿Ok? Y aquí voy a imprimir el valor de suma. La suma de temperaturas es esto que está acá. ¿Okay? Bueno, y ahí hizo el cálculo de temperaturas. Si quieren hacerlo al estilo de lenguaje C, entonces, que es lo mismo, más igual a temperatura. ¿Okay? Ahí está. Suma es igual a suma más temperatura. Eso es lo que está escrito ahí. Ok. Si queremos imprimir los elementos del vector, ¿cómo hacemos?
temperatura de I. Y aquí dejamos un espacio en blanco. Ahí está. Para separar cada temperatura de otra, entonces va a imprimir por columna 35.1, luego 38.7, así hasta terminar. Y va a dejar esto. Si quieren pueden ponerle acá un separador, o bien no hace falta, ¿ok? Así de simple voy a dejar, ¿ok? Entonces, al ejecutar eso, van a tener que las temperaturas están aquí y luego la suma de temperatura. Acá le voy a dar un enter para separar uno de otro, ¿ok? Entonces, voy a agregarle aquí o más arriba, ¿ok? Como acá ya tengo el code, entonces aquí de en L, L pongo enter, la suma de temperaturas del vector es los puntos. Mi vector este que está acá, con estos elementos, y la suma de temperaturas del vector es este. ¿Okay? Bueno, pueden poner inclusive que esto es un vector ahí arriba, si quieren ponerle una leyenda, vector de temperatura, por ejemplo. Aquí. Así, por ejemplo, vector de temperatura, un espacio. El vector de temperaturas y esto me falta acá. El vector de temperaturas son estos valores y la suma de las temperaturas es este. Esta es la forma entonces como vamos a definir nuestros vectores. ¿Okay? Bueno, hasta aquí entonces en nuestra clase hoy, porque ya termina el contaje de tiempo de la ejecución. Lo que le voy a pedir, como el tiempo es corto, entonces estos algoritmos que yo les pasé acá en el WhatsApp, les pasan a sus otros compañeros. Y entonces prueben esto, ya sea en, en algún lenguaje online o en otro, ¿ok? Y si quieren, entonces me pasan esto en un archivo Word y colocan como tarea, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir viendo en esta clase y retornamos entonces la próxima semana con las clases normales, ¿ok? Muchas gracias. No problem. Le subo en la plataforma el video.